el radio exterior, referidos a estos ejes X, Y, Z correspondientes. Dice este anillo, cuando es sometido a cargas de presión en forma uniforme sobre la línea media de su sección circular, esta dice puede generar abolladuras, puede deformarse de esta forma inicial circular, provocando el colapso de la estructura, que este hecho hace que cuando le cargamos en su línea media, en su radio medio, este elemento, cuando es sometido a cargas de compresión, a presión exterior radial de adentro, este elemento puede cambiar de forma abollándose. Esta abolladura es provocada por esta presión cuando la ha alcanzado un valor crítico que ha generado esta abolladura, y consecuentemente se dice que estos elementos de paredes delgadas, anillos, podrían colapsar por cambio de forma, por abolladuras, antes de alcanzar su resistencia. Esta presión que ha generado este comportamiento se conoce como la presión crítica de Pandeo. Se le llama Q a la presión en general y le aplicamos sobre su línea media, como en la gráfica está, la línea de su eje radio medio, este eje, sobre la que le aplicamos una presión Q. Cuando esta Q alcanza esa presión crítica, este elemento se deforma siguiendo la línea esta continua. En este estado deformado, si supongo que las deformaciones, por ejemplo en el punto A, en este punto de aquí hasta la deformada, o U sub 0 en general, y le llamo U a la deformada en cualquier otro punto, que podría ser este o cualquier otro punto de la figura, y quiero determinar o para encontrar la presión crítica que hace este estado, a partir de la ecuación general de la elástica, aplicarle el método de la ecuación general de la elástica partiendo de la elástica para un anillo de sección circular, para un arco de sección circular, podría en la ecuación representar este estado deformado e incorporar el momento en un punto, plantear la ecuación diferencial, resolver y de las entorno determinar lo que son sus constantes, y reemplazando estas constantes generaré la ecuación correspondiente que me permita determinar la presión crítica de Pandeo. Para esto, Q representa la presión radial, R el radio de la línea media, U el corrimiento radial de la abolladura en cualquier punto de la estructura, y U sub 0 el corrimiento radial en la sección A. N0 le estoy llamando a la fuerza longitudinal compresora en la sección A. Aquí. Este elemento, si hago sección, aquí va a equilibrar a esta presión para este cuadrante y para este otro aquí un N. El momento, M0, es el momento que se genera por continuidad en este punto cuando hago la sección en el punto A. Y con esas descripciones, la ecuación de la elástica para un elemento de sección circular es esta. Es la derivada segunda de la función U respecto a su arco al cuadrado, más U sobre el cuadrado igual a menos M sobre I, la elástica de un elemento de sección circular. Esto han visto en RES 1 arcos, y de ahí sale esta ecuación. Esta DS es el arco sobre el que estoy queriendo encontrar el elemento. DS es al radio multiplicado por el ángulo, por la abertura angular que me genera pedazo de arco. Entonces reemplazo esta ecuación, estos valores aquí en esta ecuación, y la ecuación esta se convierte en esto. De U respecto a Φ2b más U igual a menos R por a menos M sobre R sobre I cuadrado.
Para resolver debo dar a las condiciones de funcionamiento del anillo que estoy considerando, encontrando esta carga para este momento de ese comportamiento de este anillo. Aquí analizo ese comportamiento. Para eso tomo un punto cualquier B en el anillo en su estado deformado, que es en el que debo estudiar en este estado, y determino el momento en este punto. Digo, en este punto ha de ser igual a esta N0 por esta distancia AC menos N0 por AC. Luego voy a tener este momento también menos M0 y en este punto la proyección de la presión sobre esta línea. En realidad debería ser radial, pero podemos suponer que esta carga aplicada radialmente puede actuar en forma perpendicular sobre esta línea que une el punto A con el punto B. Y digo entonces Q por AB, que va a estar aquí en la mitad de esta distancia, y por la distancia AB medios. Ese es el momento que genero aquí. He aislado ese elementito, ese pedazo de arco que estoy estudiando, al punto B, la carga radial, las cargas equilibrantes por efecto de la sección aquí en el punto A, la normal y el momento, por continuidad, a la abertura angular para este pedacito de arco de S que he llamado. Aquí le pongo sus equilibrantes en la sección. Esta sección, si fuera circular, es radial, pero como se genera una especie de arco parabólico o elipsoide, y entonces este ya no es perpendicular a punto a la sección. Aquí planteo las equilibrantes, aquí la presión externa radial Q que hemos hablado, equilibrantes. La normal con ejes locales en este punto. La normal, la cortante y el momento. Fecha, estoy suponiendo positivo, positivo y positivo. Y entonces aquí no me interesa la normal ni la cortante, lo que me interesa es el momento para poder reemplazar en esta ecuación general de la elástica de un arco circular y resolver esta ecuación, plantear el problema. Entonces de aquí digo, el momento en este punto ha de ser igual, esta M, aquí va a ser igual, a esta M menos, en este sentido, menos M0, esta por este bracito, por N0, el N0 es la carga que se genera aquí, en este cuadrante. Eso va a ser QAO. Q por AO es esta N0. Entonces de ahí digo, este N0 es Q por AO, ¿no? Y por esta fuercita ya tengo por este bracito AC. Ya tengo, son segmentos de recta que no están aquí explicitados. Ya tengo este momento y esta normal, más esta fuerza, la resultante de esta presión sobre la proyección A, B. Digo, la presión por A, B me da sobre esta recta, sus resultantes aquí en la mitad, como presión uniforme, y la distancia AB medios. Ahí tengo. Y tengo el momento. Hago algunas operaciones. El momento ha de ser igual a menos M menos Q, que multiplica a O a C menos AB al cuadrado sobre 2. Si yo reemplazo este momento en la ecuación, no voy a poder resolver, puesto que está en base a unos segmentos de recta. Entonces lo que voy a hacer es colocar segmentos de recta en función de los corrimientos, de estas abolladuras que ha sufrido. En el llamado U0 y en un punto cualquiera le estoy llamando U. Entonces voy a colocar esos segmentos en función de estos corrimientos. Para eso voy a aislar este triángulo. Y en este triángulo voy a encontrar a este punto sus componentes. Por ejemplo,
Esto que es su radio ha de ser igual a esto más O. Y entonces ya estoy metiendo este corrimiento. En este punto B, este es el radio. Y este corrimiento ha de ser igual a U en general, ¿no? Más o menos BO. Y así he incorporado U0 y U. Para eso voy a aislar este triángulo y voy a analizarlo. Triángulo ABO con el ángulo B. En este triángulo, este lado es común. Tengo dos triángulos. El OAB está conformado por dos triángulos rectángulos. CAB y BC, BOC, con un lado común. Entonces, desde el triángulo de la izquierda encuentro este BC y del triángulo de la derecha encuentro BC. Como son iguales, este lado común, igual a estos dos términos, es lo que estoy haciendo. ¿No ve? Entonces digo, esta hipotenusa al cuadrado menos esto al cuadrado es igual a esto. AB al cuadrado menos AC al cuadrado igual a esto. Es por este lado igual, esta hipotenusa, BO cuadrado menos CO cuadrado es igual a este otro. Y tengo planteado, aquí simplemente trato de colocar sus equivalentes de algunos de estos términos, de tal manera que de esta relación de triángulos pueda encontrar el término en función de este término del corrimiento U0 y U en estos términos. Entonces, debo encontrar de esa igualdad C menos AB al cuadrado sobre 2 de esta igualdad. Para eso, AO igual a C más ACO. AO es igual a este AC más CO. Le elevo al cuadrado, reemplazo aquí, hago operaciones. Saco de ahí que AOAC menos AB al cuadrado sobre 2 es igual a 1 medio AO cuadrado menos BO, haciendo operaciones de él. Y que este término, que es el que estoy utilizando en el momento, es igual a esta cantidad. AO es esta distancia. AO es igual al radio menos al radio, que es al radio menos este. Este es el radio. De ese radio le resto, digo que es igual a esto, 0 más AO. Entonces de ahí encuentro una de las incorporaciones del R de lo que es el corrimiento A. AO al cuadrado igual R menos U0 al cuadrado. Igual para este tramo, digo el BO al cuadrado, esto, igual R menos U, que era el corrimiento en esta parte U al cuadrado. Hago operaciones, reemplazo aquí y digo que el momento, voy a despreciar los términos de las U's. Las U's son los corrimientos. Estos corrimientos, estas deformaciones, no se da esta deformación de esta forma, es apenas casi imperceptible al ojo humano estas deformaciones. Por tanto, esta cantidad UC son cantidades muy pequeñas, casi tendientes a cero. Una cantidad elevada al cuadrado todavía se hace más pequeña. Por tanto, los términos U0 al cuadrado y U al cuadrado los voy a despreciar haciendo ese proceso de desplazamiento y las operaciones correspondientes en el reemplazo de este término, el AO y el BO. Voy a encontrar que el momento es igual a M0 menos Q R0 menos U. Esta ecuación del momento reemplazo en la ecuación diferencial o en la ecuación aquí, el M, y de ese reemplazo voy a tener, entonces aquí, momento correspondiente. Digo, derivada segunda de U respecto a phi 2 veces más U igual a menos M0 menos Q que multiplica R U0 menos U por R cuadrado sobre I. Hago el desarrollo de esto para poder, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver lo desarrollo y resuelvo por cualquier
método. He desarrollado y he colocado en un formato de tal forma, por conveniencia, para resolver, colocar en el sistema algunos términos del segundo miembro del primero, de tal manera que el coeficiente de U lo he englobado, para ponerle en uno solo, y los términos que no afectan a U en el miembro. Entonces, en esta ecuación, podría resolver esta, colocando esta ecuación diferencial en el formato de una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces, a este término digo que a beta cuadrado y esta ecuación se convierte en derivada segunda de U respecto a phi más U por beta a este término del segundo miembro. Ecuación del tipo de las homogéneas de segundo orden. Su solución general, que es la parte que nos interesa, es igual a U de la primera constante por el seno del cambio de variable, beta, por su triangular, más la segunda constante por el coseno de B, y más este término dividido sobre el... Esta es la solución de una ecuación homogénea, su solución general de una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces tengo la solución. Esta solución está en función del término A, de la constante A y de la constante B. Para encontrar la elástica de este arco, de este estado abollado del anillo, del eje del anillo, que debe encontrar estas dos constantes A y B. Para eso me voy aquí a la figura del estado deformado y digo, aquí, cuando phi es 0 estoy en este punto. Su pendiente aquí es 0. Es un punto de inflexión, es un punto de máximo en el estado deformado. Hay un cambio de curvatura hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, es un punto de pendiente 0. Su tangente aquí es 0. Derivo esa ecuación, digo la derivada de esa ecuación aquí en este punto es igual a 0 cuando phi es 0. Una condición. Con esa condición voy aquí y determino una de las constantes. Derivada de U respecto a X cuando phi es 0 de esta ecuación, dice A va a ser 0. Esto sale 0. Ustedes verifíquenlo. Entonces reemplazo y la ecuación se va a convertir en U igual a B por coseno de beta phi más este término. La segunda condición, a ver, la segunda condición puedo analizar en aquí, en este punto. También es un punto de máximo, un punto de inflexión. Esta curvatura viene aquí, alcanza el máximo y gira en el otro. El punto de máximo, la derivada en este punto, cuando phi es pi medios, también su derivada al ser 0. Doy y le aplico esa segunda condición aquí. Digo derivada de U respecto a X cuando phi es pi medios, también es 0. Entonces derivo esta ecuación con esto menos, esta parte derivo, y le igualo con pi, donde phi medios le igualo a 0. Y me da esta ecuación. Dice que me da menos b seno de pi beta por pi sobre 2 y 0. Esto sí o sí se va a dar 0 porque es la condición de este comportamiento. Aquí. Sí o sí va a ser 0. Entonces, como no puedo saber en esta menos b por beta seno de beta pi sobre 2 debe ser 0, b es la constante, no sé qué valor va a tener. Beta es este cambio de variable. ¿No? Es igual a la raíz de 1 más q por r por i. 1 es un número, nunca va a ser 0, es 1. Más q es la presión. Si no hay presión radial, no hay deformación, por tanto esto no puede ser 0. R es el radio medio.
Si no hay radio, no hay anillo. Por tanto, también cero. E es el módulo de elasticidad que depende del material del que está hecho. Todos los materiales tienen módulo de elasticidad. Por tanto, también es diferente de cero. Y es la inercia de ese anillo, de ese elemento que estoy considerando, ese pedazo de cáscara o de pared del anillo. Esto, si es cero, no hay el anillo, no hay la pared. Entonces, también cero. Este beta siempre va a ser diferente de cero. Por tanto, si esto es diferente de cero y es diferente de cero, ¿para qué? La única posibilidad es que esto me dé cero. Seno de beta pi sobre 2 sea cero. ¿Cómo consigo que esto se haga cero? Análisis seno. La función seno es un arco así que empieza en cero y llega a este valor. La función seno es 0, para 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Para cada pi más pi más pi más pi se hace 0. Ahora, a todos los valores de pi, porque para todos esos va a darme el valor correspondiente. Va a cumplir. Pero hay una sola que es la respuesta correcta. Y eso puedo analizar aquí. Esta es esa función seno. Este es para el primer arco, para pi. De pi, seno de 0, 0. Seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 3pi, 0. Entonces, este corresponde al primero de formación. Si le hago a 2pi, también cumple, pero ya esto se va a bollar. Ya no de esta forma, va a tener ya una bolladura así más o menos. ¿No? Ya de 3, 4 hojas más o menos. Para la siguiente función aumentará uno más. Y entonces la abolladura, si bien cumple, pero va a tener mayor abolladura. No nos interesan aquellos estados de abolladuras máximas. Nos interesa este primer estado donde es capaz de soportar todavía presión con esa pequeña abolladura. Por tanto, este ángulo máximo puede ser pi. Entonces, aquí digo que esto debe ser seno de pi. Para que esto se vuelva pi, ¿qué debo hacer? Que este beta debe valer 2. Si beta vale 2, 2 entre 2 se simplifican, 1, y me queda seno de pi. Seno de pi, 0. Por esta cantidad, 0. Si ahora cumple. Entonces, de ahí digo, para beta igual 2, ¿listo? Aquí en el cambio de variable, digo, como ya sé, para que se cumpla esto, beta es igual a 2, en este cambio de variable, digo beta 2, 2 al cuadrado, 4. 4 igual a 1 más Q por R cubo sobre I. De aquí despejo la presión, que es la que estoy buscando, la presión crítica. Despejo esto, hago mis operaciones. 4 menos 1, 3. 3 EI sobre R cubo, igual a la presión. Esa presión es la que genera este estado de pequeña deformación. Por tanto, esa es la presión crítica. Hemos dicho que la presión crítica es aquella presión que ha generado una pequeña deformación. La máxima que puede ser de aguantar sin colapsar. Entonces, esa es la pequeña presión, que es la presión crítica de pandeo del anillo. Entonces, decimos que en anillos, la presión crítica radial es igual a 3 EI sobre R. Y así hemos determinado la presión crítica en un anillo. ¿Hasta ahí alguna cosa? Ingeniero, se le está aplicando una carga lateral, es decir, perpendicular a su longitud del anillo. No. Este es su línea media. Esta R está discontinua, aquí está con discontinuo. Esa es la línea media del anillo. Esto es radial.
aquí al radio, radial, de afuera para adentro. Estamos apretando esta presión. Sí, de afuera para adentro, en sentido del radio. Por eso es una presión radial. ¿No? Entonces no lo estamos aplanando desde arriba. No, es presión radial, en sentido del radio. Es uniforme en todo el perímetro de la sección circular y estas presioncitas chiquititas. Sí. Y eso genera esta bolladura continua. Aquí en el momento estamos tomando positivo en sentido antihorario. Sí. ¿Por qué estoy tomando el sentido positivo aquí? Cuando estudien cualquier tema, fíjense las referencias de este problema, estudiado el problema de los anillos o de los arcos en estructuras, en la estabilidad estructural, está estudiada con este sentido. X positivo, Y positivo y el momento positivo así, antihorario. Entonces yo estoy tomando la ecuación de la elástica de este anillo. Si la ecuación de esta elástica ha sido tomada con ese criterio positivo, positivo y positivo, entonces todos sus componentes para estudiar este anillo, esta sección, debo tomar con el mismo criterio. ¿No? Por eso estoy tomando con ese criterio. ¿Qué más? Pueden tomar si quieren con otro criterio, por ejemplo, con el criterio que hemos hecho de la parte de flexión de asimetría, positivo, positivo y positivo. Pero la ecuación de la elástica de este anillo, esta ecuación deben desarrollar con ese criterio. Como yo no quería desarrollar esta ecuación, ya está desarrollada con el criterio de X positivo, Y positivo y momento positivo, he tomado esa y el momento le saco con ese criterio, reemplazo aquí con el mismo criterio. No puedo tomar criterio de esta ecuación con una convención de signos y el momento meterle con otra convención de signos. No me va a llegar a una solución correcta. Debe ser coherente. Toda vez que lean una referencia, siempre traten de indagar cuál es la convención que ha partido para asumir los sentidos de los ejes, las fuerzas y los momentos positivos. Es importante tomar este criterio. Perdón. ¿Alguna cosa? Así tus anillos. Resulta, dice la teoría del que desarrolla este tema, dice que este anillo, inicialmente de sección circular, perfectito, dice que no tiene la forma exacta circular para empezar. Si ustedes agarran un anillo ese que compran, así un pedacito de tubito, que es el anillo, y logran con un micrómetro, un instrumento de medición de precisión, dice que la forma circular no es esas que salen de las fábricas. Van comprar, dicen, véndame un anillito de un milímetros de espesor y no sé, 2, 3 centímetros o 1 centímetro, milímetros, 5 milímetros de largo, anillito. Agarran un micrómetro y le miden, dice que su geometría no es perfecta.
dice que inicialmente, más bien los anillos tienen una forma achatada. Cuando se mide, tienen que una forma circular, dice que parecen a una elipse, achatadita así, en los lados y alargada así. Una elipse muy imperceptible al ojo humano. Dice que es una de las imperfecciones más grandes de los anillos de sección circular vendidos de sección circular. Eso está verificado a través de los ensayos en laboratorio de los investigadores que han desarrollado el tema. Segundo, dice que este espesor del anillo, que nos parece perfecto, un espesor constante, dice que no es constante. Ese espesor igual agarran un micrómetro, miden y de punto a punto tienen variaciones pequeñas. Naturalmente estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Si vemos a ojo no vamos a encontrar, ni con lupa tal vez, pero si medimos con un micrómetro vamos a ver que no es perfecto. Estamos hablando de esas imperfecciones pequeñas. Tercero, dice que las paredes internas, externas de este elemento, no son lisas así, tienen rugosidades, partes salientes, partes entrantes. Tiene varias imperfecciones del proceso de fabricación. Si este es el caso, dicen autores, que esta teoría desarrollada es aproximada, puesto que el anillo inicialmente no es circular. Quién sabe, podríamos pasar por alto, dice que las imperfecciones del espesor, de las rugosidades, esos hechos superables, digamos. Si yo quiero mayor presión, dice, tal vez el problema fundamental es analizar la forma inicial del arco, puesto que la ecuación general de la elástica de un arco circular y de una elipse son diferentes. Entonces dice, quién sabe, debo desarrollar la ecuación general de la elástica de una elipse. Y sobre esa elipse recién desarrollar esta teoría. En la elipse le aplico la presión y deberá identificar cómo se va a deformar esa elipse bajo la presión sobre las paredes en forma, ya no es radial, es presión perpendicular a cada punto de la pared de la elipse. Y entonces debo idealizar esa deformación, analizar y encontrar la carga crítica de pandeo que ha generado en ese estado inicial elíptico. Si quiero mayor precisión, dice, debo partir de esta forma. En vez de tomar esta circular, le alargo estitos y le achato un poquito aquí. Es esa. Y le cargo radialmente, ya no radial, perpendicular en cada parte del arco, la carga de presión exterior. Y eso analizo. Entonces, debo partir generando esta ecuación para un arco elíptico, ya no una sección circular. Bueno, y el resto del análisis adecuo a ese comportamiento. Y con eso determino de la carga crítica correspondiente. Entonces, ustedes que quieren mayor precisión, van a encontrar esa carga crítica de pandeo. ¿Qué dice? El de una elipse, Inge. ¿Qué? El de la elipse. Sí, partiendo de la ecuación de la elipse. ¿Qué dice? ¿Les espero?
Aquí van a cambiar de forma. Estito van a poner un anillo elíptico, así. Un poco más chatito y un poquito más largo. Pequeña cantidad. Claro, se puede poner para que se pueda ver que es elíptico, un poquito exagerado, porque no podríamos distinguir de la forma elíptica de la circular en la realidad, sino a través de las mediciones micrométricas, ¿no? Bueno, mientras vayan pensando, podemos ver este tema incorpora lo que son los anillos y los tubos. Un anillo es de esta forma un elemento de pared delgada, pero de una longitud pequeña, unitaria. De tal forma que su longitud no obstaculiza el proceso de deformación. Al ser una cantidad pequeña del anillo, resulta que en el proceso de deformación no influye la longitud. Ahora dice la teoría, cuando yo analizo el tubulares, centrar a tubos, un tubo, este es un tubo, la sección circular y la longitud del tubo, visto del tubo. Y entonces este tubo tiene una longitud. Cuando yo le aplico la presión radial, este elemento ya no se deforma solamente en la línea media de este elemento. Debe deformar en esta longitud, lo que implica que este elemento en esta longitud mayor rigidez. Un elemento del mismo espesor que un anillo, pero de una longitud mayor, la capacidad de soportar la presión va a ser mayor por este efecto de su longitud que le ayuda a darle cierta rigidez a la estructura. Los autores de este tema dicen, si yo quiero analizar un tubo en el que su longitud ayuda a la rigidización, a la mayor capacidad de soportar presiones, dice, podría resolverlo tomando un elemento de unidad longitud unitaria del tubo y asimilar su comportamiento a un anillo. Entonces agarro un elementito de una unidad de longitud, corto y lo saco. Y ese es un anillo. En este anillo tomo un elemento de la pared del anillo y hago algunas correcciones sobre la ecuación que me determina la carga crítica de un anillo. Incorporo el efecto de la rigidez longitudinal. Para eso voy a usar la relación de Poisson. La relación de es un término que analiza, que toma en cuenta la relación de la deformación transversal con la longitudinal. Y entonces, como aquí esta relación de la longitud, o no la relación, esta longitud va a ser más rígida, entonces relaciono lo que se deforma transversalmente, lo que se opone esta longitud en la relación de Poisson. Y puedo corregir la ecuación del anillo adecuando para el tubo. ¿Cómo? Partiendo de la presión crítica de pandeo para el tubo, que es esta, con sub 0 igual a 3 e I sobre tubo, ¿qué haciendo? Incorporando en vez del módulo de elasticidad afectado por la relación de Poisson. Y este término inercia, incorporar la inercia de un elemento de pared del tubo, de una unidad en su radio, de su radial unitario,
y de su longitud unitaria, con el espesor T correspondiente. Entonces, a partir de esas dos consideraciones, podría plantear la nueva ecuación para elementos tubulares. Por ejemplo, sino que hago esto, en vez de la esta voy a incorporar la relación de Poisson en la modificación del módulo de elasticidad. Y entonces digo, en vez de voy a colocar E sobre 1 menos nu al cuadrado. Esta es la relación de Poisson. Este término relaciona la deformación transversal con la longitudinal. Entonces, en vez de ecuación de la presión crítica de Pandeo, voy a reemplazar E sobre 1 menos nu al cuadrado. ¿No? En lugar. Por otra parte, la inercia voy a tomar de este elemento de área sacado de aquí de la pared del tubo. Unitario. Unidad en su longitud y unidad en su arco, por el espesor. Entonces, su inercia de esto, aquí, va a ser 1 por T al cubo sobre 12. ¿Bueno? La inercia de ese elemento. Entonces, esto por E y esto por la inercia, y hago operaciones, y voy a tener que la presión crítica es igual a esto. Esto coloco en vez de la inercia, y hago operaciones, hago simplificaciones o una forma algebraica más acorde, y pongo que la presión crítica es igual a E por T al cubo sobre 4, es el radio al cubo sobre 1 menos nu al cuadrado. Ecuación que me permite determinar la presión crítica en elementos tubulares. ¿No? Y adecuado la presión para un elemento tubular. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Entonces, en estos tubos también se le está aplicando sus fuerzas, su presión radial. Sí, ya no radial. En realidad, en este tubo, es igual tubo de sección circular, sí radial. Esta presión es, pero ya es solamente sobre el anillo, sino sobre toda esta longitud. Aquí viene así. Igual aquí. En forma radial. En todo el tubo. Ya no es solamente en el anillo. ¿Alguna otra? Con esto hemos terminado la parte de anillos y tubos. La próxima clase vamos a entrar a lo que son los elementos